Bienvenidos a otro episodio virtual de Cátedra Avícola Agropecuaria. En este caso vamos a hablar de un tema realmente importante, muy actual, como es el reemplazo de los antibióticos promotores de crecimiento, una tendencia a nivel global que también está repercutiendo de forma importante aquí en nuestro país. En ese sentido, vamos a estar conectados con el ingeniero Cristian Majedes, técnico comercial de la empresa Porfec, quien sabe y mucho sobre este tema. Bueno, ¿cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Avi? Bien, la verdad que muy bien. Bueno, un tema que realmente está preocupando y mucho a los productores, ¿no? Porque a la hora de exportar, si vos tenés antibióticos promotores de crecimiento, ese producto no entra al mercado europeo, por ejemplo. Sí, sí, la verdad que, digamos, un poco para detenerme y ya directamente ir al producto, la realidad es que es un producto que hace más de 15 años que Porfen lo comercializa. Es un producto muy noble que es el BioQ, que ha sido los primeros años un motor para nosotros como empresa para el reemplazo de antibióticos promotores de crecimiento. Pensar que nosotros arrancamos en el año 2003 con este producto y en ese entonces todavía había muy pocas alternativas para reemplazar a los antibióticos como promotor de crecimiento, como mejorador de la salud intestinal, ¿no? Así que para nosotros es un gran orgullo, es un producto muy noble, es un producto que hace más de, como te decía, más de 18 años que está en el mercado, 17 años que está en el mercado, y que a nosotros nos trajo muchísimas satisfacciones. Bueno, Eh, cabe destacar que Porfec comercializa únicamente productos libres de antibióticos. Exactamente, nosotros somos uno de los pioneros como empresa argentina en empezar a difundir este tipo de productos que, como nosotros lo veíamos, en el año 2006 se prohibieron en Europa y finalmente en Estados Unidos nunca se prohibieron, pero se dejó de usar básicamente el uso de promotores antibióticos, básicamente por un tema, una necesidad o una presión del consumidor, que en algún momento dijo basta del uso de antibióticos en el alimento, tanto sea para productores digamos, de pollos, como en ponedoras comerciales, como en lechones o en cerdos en general. La verdad, digamos, ha sido para nosotros muy importante, digamos, la tendencia mundial y como nosotros fuimos encarando esto durante los últimos prácticamente 20 años. Ahora bien, Cristian, esa tendencia gradualmente, pero a paso firme, se está instalando en nuestro país también. Sí, sí, de hecho, hoy en día las empresas que están exportando pollos, casi diría que la mayoría hoy están libres de promotores antibióticos, están usando muchas alternativas. Hoy en el mercado hay una tendencia muy importante a cada vez estar trabajando con productos novedosos, sea probióticos, prebióticos, como este producto, que es un producto único porque es un mineral en realidad, que tiene una función cuando vos lo pones en dosis más altas que como fuente de cobre, actúa mejorando o tiene un efecto bactericida en el animal, y también se puede usar obviamente como alternativa de fuentes de cobre, ¿no? Mucho más biodisponible que en los animales, que el sulfato de cobre o otra fuente de cobre inorgánicas. Ahora, el BioQ, ¿qué diferencia tiene con otros minerales de cobre? Porque en definitiva también es cobre, ¿o no? Sí, hablando un poco de historia, yo me remonto a los años 50, 1950, 1960, donde lo que empezó a utilizarse para el requerimiento del animal como fuente de cobre, cobres inorgánicos, fuente de cobre inorgánicos, como era el sulfato de cobre, el óxido de cobre, todos minerales digamos, que tienen una historia larga, ¿no? En los años 70, fines de los 70, 80, e inclusive acá en la Argentina empezaron a conocerse fines de los 80 y los 90, empezaron a aparecer los minerales orgánicos. ¿tá? Estos minerales orgánicos son muy buenos,
tienen una biodisponibilidad, realmente son productos novedosos, pero la concentración de cobre que tienen generalmente es muy baja y eran productos en ese entonces, ahora quizás un poco menos, extremadamente caros. Entonces se ponían como una alternativa a una fuente de cobre, pero no reemplazando el 100% de la fuente de cobre. ¿Por qué? Porque eran productos caros. Y en los 90 empezaron a trabajar primero en Estados Unidos, después nosotros trajimos la tecnología a la Argentina, que fueron los hidroximinerales. Estos hidroximinerales son minerales nuevos, son minerales inorgánicos en su, digamos, como familia, son inorgánicos, pero tienen una unión covalente que actúa como si fuese un orgánico. O sea, no es un mineral orgánico, pero tiene una biodisponibilidad muy similar muchas veces a un producto orgánico, lo cual hace que, como es una fuente de cobre que tiene casi 58% de cobre, es un producto muy concentrado, mucho más económico, digamos de alguna manera, que productos orgánicos que solamente tienen un 10, 12, 8% de cobre. Este producto tiene un 58% de cobre. Entonces, es muy interesante. ¿Y cuáles serían, Cristian, las propiedades más importantes de BioCube? Bueno, digamos, lo vamos a separar en dos. Uno como fuente de cobre y otro como, digamos, mejorador de la salud intestinal. ¿Ah? Como fuente de cobre, tiene algunas ventajas realmente muy, muy importantes, que es un producto que mezclado en un núcleo vitamínico mineral o en una premezcla, es menos agresivo para el contacto con vitaminas, otro tipo de minerales, otro tipo de aditivos que van dentro de una premezcla. Entonces, no es tan reactivo como el sulfato de cobre, ¿tá? No es tan prooxidante, o sea, es químicamente neutro, tiene una unión inteligente, una unión covalente inteligente que hace que no oxide parte de las vitaminas que están dentro del núcleo o de la premezcla. Y quizás de algún otro producto, en el caso de, no sé, preiniciales de cerdos, que son alimentos casi completos, digamos, y que tienen niveles muy altos de algunos aditivos derivados de, digamos, lipídicos. Digamos, el BioCube lo que hace es, lo mantiene mucho más estable, y el sulfato de cobre, por el contrario, es un producto mucho más prooxidante, o sea, oxida vitaminas y oxida lípidos. Esa es la diferencia en cuanto a fuente de cobre. Además, tiene una granulometría mucho más homogénea y por ende también tiene un coeficiente de variación en el mezclado mucho más bajo, lo cual lo hace mucho más amigable para utilizar en una premezcla o en un núcleo, ¿ah? O en un alimento completo, digamos. Y por otro lado, como promotor de crecimiento antibiótico, utilizado a dosis mucho más altas, dosis de entre 150 y 250 gramos por tonelada, ¿tá? Dependiendo de qué tipo de alimento, qué especie, qué categoría de animal, pero es un producto que tiene una efectividad bactericida bastante interesante, de amplio espectro, a pesar de que nosotros tenemos concentraciones mínima inhibitoria in vitro. Hemos hecho algunas pruebas donde vimos que el producto tiene una muy buena eficiencia contra Clostridium, que es una de las bacterias patógenas más complicadas para controlar en avicultura. Y después, por otro lado, tiene un efecto secundario que es antifúngico, como cualquier cobre que es antifúngico, digamos. Este producto también lo tiene, ¿tá? Entonces, como fuente de cobre, excelente para premezclar o para usar en núcleos, como promotor de crecimiento directamente puesto en el alimento a dosis, digamos, de efecto de mejorador de la salud intestinal, y bactericida y antifúngico, niveles más altos, pero siguen siendo niveles relativamente económicos y bajos para su utilización como mejorador de la salud intestinal, para no decir reemplazo de antibióticos promotores de crecimiento. Pero en definitiva es eso, ¿no? Es una fuente de cobre y también es un reemplazo
a los antibióticos promotores de crecimiento. Digo, tenés esas dos funciones. Exactamente, sí, 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 sí. Realmente con los años nosotros venimos trabajando, me acuerdo en los primeros años de trabajando con el producto, empezamos a utilizarlo en los alimentos terminadores, última semana, que eran alimentos que obviamente tenían un periodo de retiro para los antibióticos, y al ser este producto un producto, digamos, inorgánico, pero natural básicamente, al ser no ser un antibiótico, no tenía periodo de retiro, con lo cual se podía usar en el último alimento, ante la faena, o en alimentos de más abajo. Además, en Estados Unidos ya se utilizaba mucho, se utilizó en los 80, en los 90, mucho sulfato de cobre como efecto promotor o mejorador de la salud intestinal. Y ese sulfato de cobre, digamos, la tendencia fue reemplazar todo ese sulfato de cobre por el BioQ, tanto acá como en otros países, como en Estados Unidos. La ventaja básicamente era que además de no ser prooxidante y no degradar vitaminas, sobre todo vitamina E y vitamina A, pero sobre todo la vitamina E, que tiene un costo en la premezcla muy alto, además de eso, no generaba ninguna erosión de molleja en las primeras etapas del pollito. O sea, el BioQ no genera erosión de molleja, sí lo hace quizás no en forma, digamos, no se ve en el 100% de los pollos, pero sí genera erosión de molleja en la primera etapa, hasta los 14, 20 días, el sulfato de cobre. Entonces, el BioQ entra muy bien como reemplazo del sulfato de cobre, ¿no? Y como reemplazo de algunos otros. Es un producto muy versátil. Sí, sí, muy versátil, la verdad que muy versátil. Digamos, esto en cuanto al efecto que tiene, digamos, y a las dos posiciones que tiene en la avicultura. Después tenemos otras funciones, si querés podemos hablar de la parte de rumiantes, claro. Como fuente de cobre, y en la parte de cerdos también, digamos, en la parte de lechones se usa hace muchos años sulfato de cobre y se ha ido reemplazando por productos más novedosos como el BioQ. En el caso de rumiantes, a ver, yo creo que ahí hay muy interesantes trabajos, tanto en universidades americanas como acá en Sudamérica, de reemplazo como fuente de cobre. Claro, vos tenés en los rumiantes dos tipos de carencia, la primaria y la secundaria, y en base a eso el BioQ actúa de una forma distinta. Exacto, en realidad, a ver, como carencia primaria siempre hablamos de requerimiento del animal. Cuando una vaca o un novillo tiene una deficiencia porque no le alcanza el cobre como fuente de cobre, hay una carencia primaria, que es le falta cobre. Generalmente pasa en vaca de cría, que no tienen ningún tipo de suplementación y que tienen un consumo de pastos generalmente de calidad mediana o baja, básicamente por un tema de costos. Entonces, ahí hay una carencia primaria. Ahora, también hay una carencia secundaria, que es novillos consumiendo algún tipo de pastura que tiene, o pastoreando algún tipo de leguminosa o gramínea que tenga niveles de molibdeno o de azufre muy altos, y que la carencia secundaria lo que hace es genera digamos, el cobre lo que hace es genera una reacción química con el molibdeno, con el azufre, básicamente con el molibdeno, generando tiomolibdatos, y esa molécula no puede absorberla el animal, ¿tá? Entonces lo que se genera ahí es una carencia secundaria. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces tenemos vacas, novillos consumiendo, digamos, en un buen pastoreo, pero no nos damos cuenta de que por el exceso de molibdeno que hay, la fuente de cobre, si es sulfato de cobre, no se absorbe porque genera un complejo que no se puede absorber, que son los tiomolibdatos. Ahora, Cristian, una diarrea, por ejemplo, puede ser un síntoma de una carencia secundaria, pero ¿qué otros síntomas puede haber para que uno se dé cuenta?
Tenemos varios síntomas, pero los principales diría diarreas, carencias secundarias de ataxia, de huesos largos, que cuando ves un animal huesudo que, digamos, generó una articulación, o sea, un hueso muy largo, y que, digamos, se lo ve caminando medio dificultosamente, bueno, esto es un problema de una carencia de cobre. Otra carencia de cobre típica es un pelaje, digamos, sin color. Por ejemplo, una vaca lechera con un pelaje opaco, con el negro pálido, o una vaca Aberdeen Angus con pelo pálido, digamos, con color negro pálido. Eso es una típica deficiencia de cobre, digamos. Y que eso es producto de una mala absorción de cobre. Que justamente lo que hace el BioQ es, no tiene esa reacción con el molibdeno y hace que ese cobre sea bypass y se absorba muy bien en el abomaso, que es el estómago verdadero, digamos, del animal, y donde genera la absorción el abomaso y el intestino, ¿no? ¿Te parece, para cerrar, hacer una breve síntesis de los beneficios del BioQ? Sí, bueno, tenemos básicamente, podemos hablarlo o separarlo en dos de vuelta. Uno es, en cuanto a su función dentro de una premezcla, el BioQ tiene la ventaja de ser muy poco higroscópico, o sea, no toma humedad del ambiente, no se apelmaza, tiene una granulometría muy homogénea, y además de eso no tiene una reacción oxidativa con vitaminas o con otros lípidos, o inclusive alguna reacción con minerales. Entonces, desde ese punto de vista, es súper interesante para usar en una premezcla o en un núcleo combinado con vitamina. Siempre voy a lo mismo, ¿no? Uno pone un X cantidad de vitamina E en la dieta, y posiblemente cuando vos agregás sulfato de cobre y lo dejás durante mucho tiempo estoqueado ese núcleo, hay una pérdida muy grande de vitamina E. Con el BioQ no la tenés, esa pérdida de vitamina E. Entonces, desde el punto de vista de premezcla es muy bueno. Desde el punto de vista de como mejorador de la salud intestinal, tiene un efecto bactericida muy interesante, sobre todo cuando el animal entra en estrés. Tenemos muy buenos resultados en verano, como reemplazo de antibióticos promotores de crecimiento, y además tiene una función antifúngica. Naturalmente, cualquier cobre tiene una función antifúngica. Entonces, esa vendría a ser, digamos, en resumen, las funciones más importantes del producto, tanto sea como fuente de cobre como promotor. Lo que sí hay que destacar es, como fuente de cobre se usa una X cantidad de dosis, como promotor las dosis son generalmente entre 6, 7 o 10 veces mayores, o sea, van de 150 a 250 gramos por tonelada del producto tal cual. Y además, como si todo esto fuera poco, es sustentable con el medio ambiente. Totalmente. Una cosa que me olvidé decirles que me parece muy importante que lo hayas mencionado es que además el BioQ, al ser más biodisponible que el sulfato de cobre, depende del autor, pero por ejemplo, sobre todo en bovinos, se ha visto niveles de biodisponibilidad casi un 50, 70, 70% mayor que el sulfato de cobre. Depende del autor, pero digamos, siempre hablamos de un 20% más de biodisponibilidad versus sulfato de cobre, que es el parámetro que se toma normalmente, y eso quiere decir que el animal absorbe más cobre y deja menos cobre residual en las heces o en el bosteo, con lo cual ese cobre que puede después pasar a la tierra y a las napas es mucho menor. ¿tá? Y esto está muy bien estudiado en Europa, porque justamente en Europa hay una legislación que prohíbe el uso de cobre a nivel, digamos, muy alto, niveles muy altos de cobre, básicamente por un tema de contaminación. Además de ese efecto, tiene un efecto indirecto sobre la
actividad de la fitasa. Si vos pones en una premezcla fitasas mezclado con sulfato de cobre, no es lo mismo que mezclarlo con Bioq. El Bioq es mucho más, mejora, digamos, la efectividad de la fitasa respecto al sulfato de cobre. Entonces, redondeando, esas son las ventajas más importantes. Ahora, qué importante todo esto, ¿no? Porque teniendo en cuenta la tendencia global que hay de que pensar primero en el consumidor y de ahí la reducción de antibióticos por factores de crecimiento, también es que esté ligado al cuidado del medio ambiente y al bienestar animal, me parece que cierra por todos lados. Sí, sí, la verdad que es un producto muy completo. Para nosotros ha sido, como yo le decía, como empresa ha sido un producto súper novedoso, que lo introdujimos al mercado en el año 2002, 2003, y que la verdad que tanto como fuente de cobre como promotor de crecimiento ha sido un éxito en muchísimas empresas avícolas y en premezcladores, en fábricas de alimentos que producen alimento de mascota, alimento de rumiantes, alimento de lechones. O sea, la verdad que ha sido para nosotros un producto muy novedoso y muy interesante para todo tipo de especies, digamos. Cristian, como siempre, muchísimas gracias, un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, a disposición para cualquier pregunta, cualquier otra inquietud que tengan en el futuro. Gracias.